En algún punto entre los 30 y los 80 metros de profundidad, el equipo de buceo que funcionó perfectamente en la verificación de superficie puede convertirse en el factor que mata, no por negligencia obvia, no por equipo barato. En muchos de los casos documentados que vamos a analizar hoy, el equipo que falló había pasado inspecciones técnicas recientes, estaba correctamente configurado al inicio del descenso y era operado por buceadores con cientos o miles de horas de experiencia. Lo que esos buceadores y los fabricantes de ese equipo subestimaron es un principio físico que la profundidad aplica sin excepciones. La presión y la temperatura bajo el agua alteran el comportamiento de reguladores, válvulas y mezclas de gas de maneras que ninguna verificación en superficie puede anticipar completamente. Hoy vamos a analizar los fallos de equipo de buceo más documentados en la historia de la exploración subacuática de cueva y del buceo técnico en aguas abiertas, desde el lugar con más buceadores muertos por kilómetro cuadrado del planeta hasta los cenotes de México, donde el equipo defectuoso ha cerrado archivos que nunca debieron abrirse. Esto explicado en 16 minutos. Comencemos con el lugar que concentra la mayor densidad documentada de muertes por buceo en un punto geográfico específico del planeta y que tiene el dato más inquietante de todo el análisis que viene. El Blue Hole de Dahab, situado en la costa del Mar Rojo, en la península del Sinaí, Egipto, es un agujero azul natural, es decir, una formación kárstica submarina circular con paredes verticales que descienden abruptamente desde la superficie. Tiene aproximadamente 100 metros de diámetro en superficie y alcanza una profundidad de 130 metros en su punto más profundo directamente accesible. Desde mediados de los años 90 hasta la actualidad, ha acumulado más de 200 muertes documentadas de buceadores, con algunos registros locales que elevan esa cifra considerablemente. Investigaciones académicas publicadas en revistas de medicina hiperbárica, es decir, de medicina especializada en efectos de presión sobre el organismo, lo describen como el punto con mayor concentración geográfica de muertes por buceo en el mundo. Su característica más determinante para el análisis de fallos de equipo es el arco que conecta el interior del Blue Hole con el mar abierto a través de la pared del arrecife. Ese arco tiene su punto más alto a 56 metros de profundidad y su punto más bajo a unos 90 metros. Para cruzarlo nadando desde el interior hacia el exterior, el buceador debe descender al menos a 56 metros, atravesar el arco en horizontal y ascender a la superficie del lado del mar abierto. Ese trayecto, conocido en el circuito de buceo técnico internacional como el Arco de la Muerte, tiene una duración estimada de 2 a 3 minutos en condiciones óptimas para un buceador de alta competencia. El problema del arco no es exclusivamente técnico, es también fisiológico y de equipo. A 56 metros de profundidad con mezcla de aire convencional, la narcosis de nitrógeno, un efecto de desorientación y deterioro del juicio producido por la presión del nitrógeno en el cerebro, alcanza niveles que afectan significativamente la capacidad de toma de decisiones de cualquier buceador, independientemente de su experiencia. Y en esa profundidad, con el consumo de gas que implica la travesía del arco, el margen de reserva en los cilindros es determinante. Múltiples casos documentados de muertes en el arco del Blue Hole involucran buceadores que intentaron la travesía con mezclas de gas inadecuadas para esa profundidad. El error más frecuente identificado en los informes de las autoridades marítimas egipcias es el uso de mezcla de aire convencional, o de nitrox con porcentaje de oxígeno calculado para profundidades menores, en un trayecto que requiere mezclas de trimix, es decir, una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio, donde el helio sustituye parcialmente al nitrógeno para reducir los efectos de narcosis y toxicidad de oxígeno a grandes profundidades. Un caso específico y documentado ocurrió en 2004, cuando un buceador europeo experimentado con más de 500 inmersiones registradas intentó el arco con mezcla de nitrox configurada para un máximo de 40 metros de profundidad. La elección de esa mezcla generó toxicidad de oxígeno en los 56 metros del arco, un fenómeno de convulsiones súbitas producidas por exceso de presión parcial de oxígeno. Una convulsión submarina en ese contexto es invariablemente fatal porque produce expulsión involuntaria del regulador. El buceador fue recuperado en el exterior del arco sin signos vitales. El cilindro tenía mezcla incorrecta para la profundidad ejecutada, confirmado por análisis posterior del gas residual. La elección del Blue Hole de Dahab en lo que respecta a equipo y mezclas de gas es de una claridad técnica que no admite interpretación flexible. Cada mezcla de gas debe ser analizada y certificada para la profundidad máxima específica del perfil de inmersión planeado, no para la profundidad promedio ni para la profundidad habitual del buceador. Una mezcla segura a 40 metros puede ser letal a 56. La diferencia en metros es 16. La diferencia en presión parcial de oxígeno es la que separa una inmersión de un funeral.
Trasladémonos ahora a México, al sistema de cenotes de Quintana Roo, donde el segundo tipo de fallo de equipo más documentado en la historia del buceo en cueva tiene un caso de referencia que los instructores de buceo técnico utilizan hasta hoy en sus cursos de formación avanzada. En el cenote Dos Ojos, parte del sistema Sac-Actun en Quintana Roo, en 2005, un buceador francés con formación en buceo de cueva a nivel básico realizó una inmersión en las galerías interiores del sistema. El buceador llevaba un dispositivo de control de flotabilidad, conocido en buceo como BCD por sus siglas en inglés, que es el chaleco inflable que permite al buceador ajustar su flotabilidad en la columna de agua. Ese dispositivo presentaba una válvula de inflado defectuosa que no había sido detectada en la verificación de superficie, porque el defecto era intermitente y se activaba específicamente bajo condiciones de presión que solo se producen a partir de ciertos metros de profundidad. Durante la inmersión, a aproximadamente 18 metros de profundidad en el interior de la galería, la válvula defectuosa del BCD comenzó a inflarse de forma autónoma e incontrolada, empujando al buceador hacia el techo de la galería con una fuerza que superaba su capacidad de corrección manual. El buceador no pudo compensar el ascenso involuntario, impactó contra el techo de la galería, perdió el regulador del intercambio del golpe y no pudo recuperarlo antes de que la situación se volviera irreversible. Los equipos de rescate localizaron el cuerpo ese mismo día en la sección de la galería donde el incidente había ocurrido. El análisis técnico realizado por el organismo de rescate subacuático local determinó que la válvula del BCD había sido sometida a mantenimiento en un taller no certificado para ese modelo específico de equipo y que la reparación había dejado una microfisura en el mecanismo de cierre que la presión hidroestática activaba de forma intermitente. La presión en la verificación de superficie, prácticamente nula en comparación con la presión a 18 metros de agua, no era suficiente para activar ese defecto. Solo la profundidad lo hizo visible. Y para entonces era tarde. La lección de Dos Ojos en 2005 fue incorporada en los criterios de certificación de talleres de mantenimiento de equipo de buceo del estado de Quintana Roo. A partir de ese año, los instructores de buceo de cueva de la región comenzaron a incluir de forma sistemática en sus cursos la distinción entre verificación de equipo en superficie y verificación de equipo bajo presión, con énfasis en los componentes cuyo comportamiento cambia significativamente entre los dos entornos. En este punto del análisis, quiero hacer una pausa que tiene sentido precisamente aquí. Llevamos dos casos donde el equipo falla de formas que ninguna verificación de superficie podría haber detectado completamente. Si este tipo de análisis técnico, que va más allá del resumen de accidentes y entra en los mecanismos físicos específicos del fallo, te resulta valioso, este es el momento de dar like al video. Es la señal más directa que puedes enviar al algoritmo para que este contenido llegue a buceadores, instructores y aficionados a la exploración que necesitan exactamente esta información. Suscríbete a Archivos del Subsuelo, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios cuál de los dos fallos que escuchaste hasta ahora te parece más difícil de prevenir en condiciones reales. La mezcla de gas incorrecta del Blue Hole o la válvula de BCD defectuosa de Dos Ojos. Esa distinción tiene implicaciones prácticas muy diferentes. Avancemos ahora a un tipo de fallo de equipo que opera en el extremo opuesto del espectro de temperatura al de los cenotes mexicanos y que ilustra cómo el mismo componente, el regulador de buceo, falla de maneras completamente diferentes según el entorno térmico de la inmersión. Los reguladores de buceo están diseñados para funcionar en un rango de temperaturas que la mayoría de los fabricantes establece entre 0 y 40 grados centígrados en el agua. En aguas templadas y tropicales, ese rango cubre prácticamente todos los entornos de buceo recreativo y técnico. En aguas cercanas al punto de congelación, como las de los fiordos noruegos, los lagos alpinos de alta altitud en invierno, o algunas secciones de cuevas de agua subterránea en regiones montañosas, ese límite inferior es una frontera real con consecuencias documentadas. En el lago Brienz, en el cantón de Berna, Suiza, a finales de los años 90, un buceador técnico que exploraba los fondos del lago a profundidades de 40 metros en aguas con temperatura de 2 grados centígrados experimentó la congelación del segundo escalón de su regulador, es decir, la etapa del dispositivo que reduce la presión del gas del cilindro a la presión ambiente necesaria para la respiración. Cuando el segundo escalón se congela, el mecanismo de demanda que libera gas al inhalar puede bloquearse en posición abierta, produciendo un flujo continuo e incontrolable de gas hacia la boca del buceador, un fenómeno conocido como flujo libre. El flujo libre no es inmediatamente mortal, pero agota el suministro de gas del cilindro en una fracción del tiempo calculado para la inmersión.
El buceador del lago Brienz detectó el flujo libre a 40 metros de profundidad con una reserva de gas calculada para 12 minutos de ascenso normal. El flujo libre estaba consumiendo su cilindro a una velocidad aproximadamente 4 veces mayor que la respiración normal. Completó el ascenso con una descompresión reducida de emergencia y salió a la superficie con el cilindro prácticamente vacío. Sobrevivió, pero desarrolló síntomas de enfermedad descompresiva leve, es decir, burbujas de nitrógeno en el sistema circulatorio por el ascenso acelerado, que requirieron tratamiento en cámara hiperbárica. El análisis del equipo determinó que el regulador era un modelo no diseñado para inmersiones en agua fría. Los reguladores diseñados específicamente para aguas frías incorporan sistemas de sellado y materiales en el mecanismo del segundo escalón que resisten la congelación en condiciones de temperatura cercana al punto de hielo. Los reguladores de uso general no incluyen esos sistemas. La distinción no siempre aparece de forma visible en el equipo ni en la etiqueta del producto. Requiere verificación específica con el fabricante o distribuidor sobre la temperatura mínima de operación del modelo. Ese incidente del lago Brienz fue uno de los que contribuyeron a que la Federación Suiza de Actividades Subacuáticas incorporara en sus directrices de formación para buceo técnico en aguas frías la verificación obligatoria de la especificación de temperatura de operación del regulador como criterio de selección de equipo, no como recomendación opcional. Retomemos ahora el hilo de los cenotes mexicanos con un tipo de fallo diferente a los anteriores, que involucra no el equipo individual del buceador, sino el sistema de suministro compartido en estaciones de gas instaladas en el interior de los sistemas de cueva. En los sistemas de cueva de mayor extensión de Quintana Roo, algunas expediciones técnicas de exploración larga instalan cilindros de gas de emergencia en puntos intermedios de las galerías, a los que los buceadores pueden acceder en caso de agotamiento de su suministro personal. Ese sistema de cilindros de emergencia, cuando funciona correctamente, aumenta significativamente el margen de seguridad de las expediciones de largo alcance. Cuando falla, puede generar una situación de falsa seguridad más peligrosa que la ausencia total de reserva. En una expedición de exploración en el sistema Ox-Belha en 2009, un equipo de 3 buceadores avanzó más de 4 kilómetros en el interior del sistema contando con cilindros de emergencia previamente depositados en puntos intermedios. Al regresar, el segundo cilindro de emergencia que deberían haber encontrado en el kilómetro 2 del retorno no estaba en la posición registrada. La corriente del sistema, que en ese periodo tenía un componente de flujo activo por la temporada de lluvias, había desplazado el cilindro varios metros de su posición original, enterrándolo parcialmente en el sedimento del fondo de la galería. Los 3 buceadores llegaron a superficie con sus cilindros personales en reserva mínima, con los cálculos de gas ajustados en tiempo real durante el regreso para compensar la ausencia del cilindro de emergencia. Los 3 sobrevivieron, pero el informe de la expedición fue explícito en señalar que la diferencia entre ese resultado y una catástrofe fue de minutos de gas disponible. La revisión de protocolos adoptada después de ese incidente en el sistema Ox-Belha estableció que los cilindros de emergencia depositados en interior de cueva deben ser asegurados a puntos fijos de la roca mediante ligaduras específicas de anclaje, no simplemente depositados en el fondo, y que la posición de cada cilindro debe ser registrada en el mapa de la expedición con referencia a puntos geológicos identificables desde ambas direcciones de tránsito, no solo desde la dirección de avance. Lo que conecta el Blue Hole de Dahab con los cenotes de Quintana Roo, el lago Brienz y los cilindros de emergencia del sistema Ox-Belha es una realidad que el buceo técnico en cueva ha verificado repetidamente desde que los primeros exploradores subacuáticos comenzaron a documentar sus incidentes de forma sistemática a finales de los años 80. El equipo de buceo es un sistema de soporte vital, no un accesorio de exploración. Como sistema de soporte vital, su comportamiento bajo las condiciones específicas de cada inmersión, temperatura, profundidad máxima, duración, concentración de gas, configuración de válvulas, no puede ser completamente verificado en condiciones de superficie. Puede ser minimizado el riesgo de fallo con selección correcta de equipo para el perfil de inmersión, mantenimiento certificado por talleres autorizados para cada modelo específico y verificación bajo presión cuando el perfil de inmersión lo exige y los recursos lo permiten. Esas 3 condiciones, selección, mantenimiento certificado y verificación bajo presión, son el estándar que los organismos de formación de buceo técnico de cueva más serios del mundo aplican hoy en sus programas de certificación. No porque sean perfectas, son las mejores defensas disponibles contra el tipo de fallo que no se ve venir hasta que la profundidad lo activa.
Si este análisis de los fallos de equipo que la profundidad revela y la superficie oculta te generó información que necesitabas o que alguien que conoces necesita antes de su próxima inmersión, comparte este video ahora mismo. Un buceador que entiende la diferencia entre verificación en superficie y comportamiento bajo presión es un buceador con mejores probabilidades de regresar. Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no lo has hecho, porque la próxima entrega cierra el ciclo de esta temporada con el análisis de los entornos subterráneos donde la psicología del explorador, no el equipo, ni el gas, ni el agua, fue el factor determinante. Los casos donde la mente tomó la decisión equivocada con toda la información correcta disponible. Gracias por estar aquí hasta el final. Bajo el agua, la presión no perdona lo que la superficie deja pasar.